cordial saludo a toda la comunidad uniclaretiana y al público en general. En este conversatorio, el día de hoy, es un placer para nosotros acompañarlos desde la ciudad de Cali. Les acompaña Andy Daniela Sinisterra, Laura Angélica Ibáñez y quien les habla, Sandra Milena Castrillón. Somos estudiantes de tercer semestre del programa de trabajo social de la Fundación Universitaria Claretiana. En el conversatorio del día de hoy traemos un tema que ha sido a lo largo de los años importante en el proceso democrático de nuestra nación. Ha sido un hito en este proceso de legitimación y visibilización de las mujeres, como es el derecho al voto femenino. Esto es un reencuentro con la historia. Fue un proceso que se dio en un contexto hostil, que como sabemos eran años de guerra donde en cada rincón de nuestro territorio se estaba viviendo este proceso, donde las mujeres eran estigmatizadas y sometidas en una nación que ha sido tradicionalmente patriarcal, adicionalmente que ha estado, póngale esto. Fue un camino largo y difícil recorrido por todas estas mujeres que en estas décadas se fueron forjando varios movimientos feministas. Inicialmente porque veníamos de una sociedad tradicionalmente patriarcal, la cual ha sido apoyada a lo largo de los años por la iglesia, que era excesivamente conservadora. Para llegar al camino de poder obtener el voto femenino, se tuvieron que luchar varias guerras, por decirlo así. Se tuvieron que primero pasar varios obstáculos, entre ellos el derecho a poder ellas manejar su capital, el poder decidir sobre sus propiedades, y posteriormente un logro muy importante de la mujer, el acceso a la educación superior. Ya con todos estos logros que aunaron el camino para lo que posteriormente fue esa gran victoria que es la consecución del voto femenino, se logró que en los años posteriores estas mujeres empoderadas, lideresas, intelectuales y trabajadoras empezaran a incursionar en diferentes campos, porque empezaron a cuestionarse su papel en la sociedad como madres, como esposas, como trabajadoras y más aún queriendo incursionar en la política. Fue así como con el paso de los años se logró aquel 25 de agosto en Bogotá, el 25 de agosto de 1954, ese gran grito que dio el triunfo a las mujeres, que le dio el derecho al voto femenino. Pero aquí hay algo en la historia muy relevante e importante, y es que debemos saber que además de lo hostil que era el contexto social, político y económico en el que estábamos en ese momento, con el surgimiento de toda la época industrial y todo, atravesábamos por un gobierno militar. Estábamos en la dictadura del general Rojas Pinilla, y sí, fue bajo este gobierno, bajo una dictadura militar, que se le otorgó a la mujer colombiana el derecho al voto. Cuenta la historia que se escuchó en el Congreso ante varios diputados que estaban en ese momento en contra de que se les otorgara. Estábamos en ese momento con el surgimiento de toda la época industrial y todo, atravesábamos por un gobierno militar. Estábamos en la dictadura del general Rojas Pinilla, y sí, fue bajo este gobierno, bajo una dictadura militar, que se le otorgó a la mujer colombiana el derecho al voto. Cuenta la historia que se escuchó en el Congreso ante varios diputados que estaban en ese momento en contra de que se les otorgara este derecho a las mujeres, porque referían que esto indicaría que hubiera en la política corrupción
y que se perdiera como el norte o la esencia del hogar en las familias colombianas, pero a pesar de todos estos políticos, entre ellos el doctor Valencia, que posteriormente fue nuestro presidente, se dio ese grito de victoria. Ciudadanas, ciudadanas, fue lo que gritó una de nuestras heroínas en este momento, anunciando que la ley se había otorgado. Esto no se pudo hacer, por decirlo así, no se pudo materializar sino hasta 3 años después, porque en ese momento no hubieron elecciones. Las elecciones se dieron el 1 de diciembre de 1957, 3 años después de que se había otorgado la ley al derecho al voto femenino, y se dieron justo para el plebiscito de lo que es conocido por todos, que fue el Pacto del Frente Nacional. A 68 años de haber ganado esta batalla, que estamos próximos a cumplirlos, se sigue tejiendo caminos, se sigue luchando por legitimizar los derechos de la mujer. Pero bueno, en el día de hoy, además de recordar un poco de ese contexto sociohistórico y político en el que se entretejió toda esta historia, quisiéramos conocer también quisiéramos conocer cuáles fueron estos actores vinculados al proceso, estos actores que lograron que se llevara a cabo esta hazaña. Y este interrogante se lo trasladamos a nuestra compañera Angie Daniela Sinisterra. Gracias, compañera Sandra, por esta introducción sobre lo que es el voto femenino. A continuación, yo les voy a hablar sobre los principales autores que hicieron parte de este proceso. En Colombia, en la provincia de Vélez Santander, en el año 1853, la Constitución Provincial otorgó a las mujeres el voto femenino, pero fugazmente este se derrocó en el año 1855 por la Corte Suprema de Justicia. La lucha por el voto femenino fue un tanto difícil, ya que se venía de una cultura patriarcal, la cual estaba respaldada por la Iglesia Católica extremadamente conservadora en esos tiempos. A partir de los años 30 se generaron unos grupos femeninos, los cuales luchaban por sus derechos. En ello había trabajadoras, mujeres intelectuales, mujeres que hacían parte de familias políticas. Estas mujeres, las cuales, sin importar que hacían parte de familias políticas, decidieron realizar una organización femenina, la cual luchaba por los derechos de las mujeres. Las principales autoras de esta organización fueron Berta de Ospina, Ofelia Uribe de Acosta, Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia. Luego de todos estos sucesos, en 1944 se crea la Unión Política Femenina y luego dándole paso a la Unión Alianza Femenina. Pero no crean que todo esto fue en vano. En 1954 esta batalla dio sus frutos. Después de un acalorado debate, el Congreso de Colombia aprobó el voto femenino. Este se dio por primera vez en el plebiscito de 1957, el cual fue aprobado por el Pacto del Frente Nacional. Hoy en día las mujeres votan y son elegidas en cargos públicos, pero aún seguimos en esta lucha de que nos miren sin prejuicios. Muchísimas gracias, Daniela, por tu valioso aporte. Dando continuidad, hablaremos de los cambios sociales y políticos que se gestaron después del voto femenino. En este contexto, los cambios sociales y políticos impulsados por las asociaciones y organizaciones feministas fueron promovidos también mediante conferencias, artículos de prensa y revistas, manifiestos, discursos y programas radiales que un grupo de mujeres usaron para difundir sus puntos de vista y lograr la aceptación popular. Revistas en todo el país como Mujer, dirigida por Soledad Costa de Samper, y el periódico El Heraldo femenino, dirigido por Marisa Lucicama, presentaban artículos que reivindicaban la igualdad de derechos y oportunidades políticas sin distingo de clase o sexo. En 1922, año de elecciones presidenciales, las mujeres participaron en las campañas políticas como lo hacían desde hace mucho tiempo
desde hace mucho tiempo antes, a través educativo, en la medicina, en el matrimonio y en la historia. Además, se aprobó una comisión para presionar a la Cámara de Representantes y el Senado de la República para que aprobaran el proyecto de régimen de capitulaciones matrimoniales. Con todo eso se buscaba el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos y posteriormente la aprobación del matrimonio civil y la reforma del concordato. También se logró la aprobación de la Ley 83 de 1931, que autorizó que la mujer recibiera el pago de su trabajo directamente. Gracias a la movilización de las mujeres en el Congreso se presentó la posibilidad de terminar el bachillerato y acceder a la universidad. Entre 1934 y 1944, el Ministerio de Educación fundó universidades exclusivamente femeninas con el objetivo de profesionalizar a las mujeres en campos considerados propios de su condición. Una excepción fue la Universidad Nacional de Colombia, primera en aceptar mujeres para todos sus programas. En 1935, Gerda Wedderkopp fue la primera mujer en ser admitida en la carrera de medicina y un año más tarde Gabriela Peláez ingresó a la carrera de Derecho. Por lo tanto, se experimentaron principales cambios a nivel político y social, ya que se consolidaron en materia de educación, participación, trabajo remunerado, participación política y el reconocimiento de la violencia de género como un asunto de interés político. La creación de políticas de género y enfoques en todo nivel, el acceso a los anticonceptivos y el acceso a estudios y a la universidad. Hitos de la participación femenina. Podemos ver que la primera universitaria colombiana fue Gerda Wedderkopp Restrepo, que ingresó a la universidad a estudiar la carrera de medicina y se graduó en 1925 en Cartagena, Colombia. ¿Eso qué nos deja? Nos deja que a través de la lucha que se hizo para poder nosotras acceder al voto femenino, llegaron grandes cambios políticos y sociales. Se luchó mucho en el Senado y en la Cámara de Representantes de la República de Colombia para que nuestros derechos fueran escuchados, para que todas pudiéramos lograr el acceso a la educación, el acceso a tener una libertad en el tema del matrimonio, que pudiéramos restablecer tantos derechos que fueron arrebatados, por decirlo así, de nuestras manos para poder salir adelante. También se logró que la mujer tuviera una posición a nivel laboral, porque la condición de género siempre catalogada solamente a los hombres para trabajar y las mujeres como amas de casa en todos los sentidos. Por lo tanto, que esta revolución se diera o que esta dictadura se acabara porque las mujeres no tenían acceso a muchísimas cosas, hizo que el voto femenino marcara un antes y un después en la historia de la mujer colombiana, ya que se lograron grandes cambios sociales y políticos, y hoy en día, a pesar de muchos prejuicios y a pesar de muchas brechas, seguimos trabajando para que nosotras podamos salir adelante y lograr cada sueño. Ya con esta intervención damos por terminado el conversatorio del voto femenino, realizado por Angie Daniela Sinisterra, Sandra Milena Castrillón y quien les habla, Laura Angélica Ibáñez Castillo. Muchísimas gracias por su atención y esperamos haya quedado muy claro el tema del voto femenino.